Saludo a David Saucedo, especialista en seguridad. Muy buena tarde, ¿cómo estás, David? ¿Qué tal, Adán? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Igualmente. Oye, pues estamos hablando de la comisión de delitos, estamos hablando precisamente de los delitos diversos que se presentan en nuestro país, en las ciudades, y hacemos énfasis en la noche. ¿Es la noche el ambiente propicio donde se cometen más delitos o ya es indistinto? En realidad, el horario en el que se cometen ilícitos depende del tipo del ilícito. Las autoridades son un poco renuentes a dar la información, pero hemos podido conseguir datos estadísticos con respecto a las 10 ciudades más importantes del país, evidentemente las más grandes incluidas, la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey, la Ciudad de León, Guanajuato. Hay horarios diferenciados. Por ejemplo, el robo en transporte público ocurre normalmente por las mañanas, cuando las personas se están trasladando a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, o bien ya en la noche, cuando están de vuelta a sus hogares. Las lesiones por arma de fuego y los homicidios ocurren en un horario que va de las 9 de la noche a las 2 de la mañana aproximadamente. El robo a comercio normalmente se da entre las 7 de la noche y 7 y 11 de la noche, que son los horarios en los cuales los comercios están cerrando y que tienen los ingresos producto de las ventas del día. El robo a casa habitación es, como tú bien señalas, un delito que se comete a lo largo de todo el día, toda la noche, y esto está en función más bien de los patrones de conducta de las personas que lamentablemente son seleccionadas como víctima para la comisión de este ilícito. En esta misma condición se encuentra el robo a bordo de taxi, que también ocurre en estas mismas circunstancias, ¿no? Ahora, la noche siempre se ha dicho, ¿no? Y nos lo han dicho, invita más a cuidarse. Desde chicos, yo creo que en casa decían, cuidado en salir de noche, no salgas de noche. ¿A qué obedece esto? ¿A los malos servicios públicos también que puede haber en las ciudades? Falta de alumbrado, baches, todos estos entornos que generan una percepción de inseguridad. En efecto, como tú bien señalas, algunas conductas delictivas están asociadas con horarios nocturnos. El robo a transeúnte, el robo con violencia, ocurre fundamentalmente en las noches y en ciertos días en específico, sobre todo lamentablemente en fin de mes o en quincena. Los homicidios dolosos, las lesiones por arma de fuego ocurren también en estos horarios. El robo de vehículo de alta gama también ocurre justamente en estos horarios, después de eventos deportivos, de eventos artísticos, de eventos de recreación y esparcimiento. Entonces, en efecto, las violaciones que están asociadas con asesinatos, lamentablemente también ocurren en este horario. Como son delitos de alto impacto, se socializan, son conocidos por lo menos por 20 personas que están en el entorno de cada víctima y se genera un efecto de percepción de que la noche es sumamente difícil y peligrosa para quienes tengan que realizar alguna actividad en ese horario. De igual modo, como tú bien señalas, en la mayoría de las ciudades del país tenemos sistemas de alumbrado público deficientes, en donde se generan entornos de inseguridad y que la ciudadanía asocia correctamente con la posibilidad de ser blanco del crimen organizado, de la delincuencia común. David, la comisión de delitos en nuestro país está ligada a una cuestión económica, de una mala situación económica de personas, o obedece a diversos factores, no específicamente este. Bueno, los especialistas que han dedicado tiempo a analizar la criminogénesis de los delitos que se cometen en distintas regiones del país encuentran una serie de factores que vuelve al problema muy difícil de resolver. Está asociado, en efecto, como tú señalas, con condiciones económicas, con entornos de violencia, generaciones de familias disfuncionales que lamentablemente tienen una ocupación delincuencial. También tiene que ver con entornos políticos, es decir, en algunos estados del país en donde ocurren transiciones de partido,
los acomodos que hay entre los grupos criminales también están asociados con la designación de los nuevos mandos y jefes policíacos, es decir, es multicausal. Por eso se trata de un problema tan difícil de resolver. Las estrategias que se instrumentan en una ciudad no necesariamente van a ser las que funcionen en otra ciudad, incluso a unos cuantos kilómetros de distancia. A esto hay que sumar el componente internacional, es decir, gran parte de los delitos de alto impacto que se cometen en México están derivados del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. México, aunque está incrementando sus niveles de consumo, no es todavía un país consumidor como sí lo son otras naciones del mundo, pero el principal problema que está generando la violencia homicida, la guerra de cárteles en México, el reclutamiento de jóvenes a dichas organizaciones criminales, pues es incorporarse a los ejércitos de narco dedicados al trasiego de drogas. Como es un monstruo de mil cabezas, se tienen que generar estrategias diferenciadas, análisis de contexto, regionales, municipales, para poder encontrar soluciones de mediano y corto plazo. Pero como es un fenómeno multicausal, es justamente la dificultad que ha tenido el gobierno estatal, los gobiernos estatales y el gobierno federal para poder aplicar estrategias que tengan un impacto eh, regular en todos los entornos en los que quieren instrumentarse, ¿no? David, ¿qué pasa con las estrategias de seguridad en diversas ciudades de nuestro país? El apoyo de Guardia Nacional, el apoyo de policías municipales, estatales, está quedándole de ver a los ciudadanos, no hablando ya de delincuencia organizada, delincuencia común, este asalto en las calles, robo de vehículo, robo a vehículo, estas estrategias de proximidad están quedando a deber. Definitivamente, Adán, está haciendo falta prácticamente todo. Capacitación de elementos policíacos, los presupuestos con los cuales funcionan las dependencias son insuficientes. Como bien han señalado muchas organizaciones no gubernamentales, los propios criminales suelen estar mejor armados que los criminales. Tenemos un esquema de impunidad, nuestro sistema judicial no funciona, el sistema penitenciario son auténticas universidades del crimen, los cerezos, en donde eventualmente puede llegar a estar en prisión algún delincuente. Es decir, está prácticamente todo por hacerse en materia de seguridad aquí en este país. Se requiere un esfuerzo de largo aliento. A nivel federal el presupuesto que se destina pues es insuficiente. Las policías municipales no cuentan con los recursos para ello. Se recortaron los fondos para poder enfrentar la delincuencia a nivel municipal. Se desaparecieron fondos como el Fortasec, antes Subsemun. No hay ahorita condiciones para poder ganar la batalla contra la delincuencia. Todas las encuestas que se levantan en materia de seguridad, recientemente la que dio a conocer el INEGI, pues muestran lo mismo, hay un incremento de la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos y esto pues parece que va a ser una de las herencias que va a dejar el actual gobierno a la siguiente administración, me refiero del gobierno federal. Oye, David, entonces la recomendación o seguiremos con esto que viene de hace muchos años. Hay que tener precaución, hay que pensarle para salir de noche, sobre todo en aquellas ciudades donde se han autoimpuesto especies de toques de queda. Bueno, ya es prácticamente una necesidad para los ciudadanos poder revisar estos mapas de calor, que son las cartografías en donde se puede apreciar con claridad en dónde se cometen los delitos, cuáles son los centros comerciales, estacionamientos en donde suele asaltarse o robarse vehículos, cuáles son los cruces en donde hay cruces carreteros, autopistas, en donde hay robo también de transporte de carga, cuáles son las colonias en donde hay una cierta incidencia delictiva, robo a transeúnte en ciertos horarios. Es decir, lamentablemente la ciudadanía ahora tiene que estar pendiente de cuáles son los entornos de violencia que tiene que evitar, cuáles son las zonas de la ciudad, los estados del país, las propias embajadas de varios países, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, lanzan alertas regulares a sus ciudadanos que están en México para que no visiten ciertos estados del país o para que no transiten por ciertas carreteras, sabedores de que pueden ser blanco de la delincuencia. Entonces, lo que estamos ahorita tratando de socializar es la información acerca de lo que está ocurriendo, en dónde son las zonas que los ciudadanos deben evitar para que no sean potenciales blancos de delincuentes.
Oye, las policías, se tiene sospecha que en ocasiones incluso pueden llegar a actuar en complicidad con estas bandas o estos grupos que operan de noche. Esto sigue siendo una constante. Yo me resistiría a creer que siga sucediendo, pero sigue siendo algo que pasa. Sí, definitivamente yo te diría que en mi caso, tu servidor no tiene la sospecha, más bien tengo la certeza de que esto es así como tú lo refieres. Hay una complicidad, un anillo de protección policial para distintas mafias de crimen organizado dedicadas al cobro de derecho de piso, a la extorsión, al robo de combustible, a la venta de drogas al menudeo. Es un hecho que es así. Lamentablemente tenemos policías que todavía son presa fácil de los fondos cuantiosos que les proporciona el crimen organizado. Tenemos policías con salarios poco competitivos que lamentablemente frente a esta necesidad económica, muchos de ellos sin tener la camiseta puesta ni tener la vocación policial, son fácilmente cooptados por el crimen organizado. Y cada cierto tiempo en México sabemos de algún alto jefe policíaco que es capturado por las autoridades, ya sea de México o de los Estados Unidos, y que se comprueba que tienen algún tipo de vínculo criminal. Tenemos que sanear a las Gracias. policías. Me parece que el esquema que tenemos actualmente de policías municipales es disfuncional para la realidad de México. Es imposible que tengamos una policías municipales competentes. Me parece que tenemos que avanzar en los esquemas de policías estatales únicas para poder mejorar un poco más el desempeño de las mismas. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, te agradezco mucho estos minutos con Mega Noticias MX. Gracias a ti, Adán. Un abrazo.